Vamos a ver ahora algunas formas que tenemos para pasarnos de privilegios de usuario común a privilegios de superusuario utilizando algunos comandos y herramientas comunes que podemos llegar a encontrarnos en nuestros sistemas operativos Linux. ¿Cómo podemos ejecutar comandos como si fuéramos root? Por ejemplo, para instalar una aplicación, para editar un archivo de configuración del sistema, para actualizar el propio sistema operativo. Muchos comandos en Linux requieren este tipo de privilegios de root o de superusuario del sistema. Como hablamos, instalación de aplicaciones o actualización del sistema en general requieren este tipo de herramientas o este tipo de trabajos. Y hay dos formas básicas de elevar los privilegios de un usuario común a un superusuario por medio de la terminal. Una es a través del comando su. El comando su permite cambiarnos a una cuenta de root o, por supuesto, correr algún comando específico como si fuéramos root. Mientras que su contrapartida sudo nos permite correr un comando como si fuéramos el usuario root. ¿Qué diferencia tiene? A nivel técnico, a nivel conceptual, son más o menos lo mismo. Las dos nos permiten ejecutar comandos o cambiarnos a terminales de superusuario. La diferencia está en que el comando su requiere que nosotros conozcamos la contraseña de superusuario o la contraseña de usuario root. Y el problema que tiene es que hoy en día muchas distribuciones directamente desactivan esta cuenta de usuario root en el sistema y solamente dejan habilitado el uso del comando sudo. El comando sudo, por su parte, si el usuario root lo permite y ha habilitado a un usuario a ejecutar cierto tipo de comandos, o el sistema operativo en sí ya habilita al primer usuario del sistema a correr cierto tipo de comandos privilegiados, el comando sudo nos permite correr comandos como si fuésemos el root sin salirnos de nuestra terminal de usuario común. En cualquiera de los dos casos estaríamos ejecutando comandos con privilegios elevados. Algunos ejemplos de uso del su. Al ejecutar el comando su, el sistema nos pedirá la contraseña o password del usuario root. Por eso decíamos que necesitamos conocer esta contraseña para poder ejecutar este comando. Obtendremos un prompt de root y esto nos permitirá a nosotros ejecutar cualquier tipo de aplicación utilizando los comandos del root. Para volver a nuestro prompt de usuario común, simplemente tipeamos exit y salimos de la terminal del root. Esto es un ejemplo del uso del comando su. Estoy en mi terminal de usuario, ejecuto el comando su, tipeo la password del superusuario del root del sistema y pasamos a un prompt que nos indica que estamos trabajando como usuario root. Primero entre corchetes, root arroba, el nombre del hostname y el directorio actual en el cual estamos parados. Recordemos que si vemos el newflow como la parte de directorio actual en un usuario común, significa que estamos parados dentro de su directorio home. En el caso del root, no es el directorio home del root. Recordemos, el directorio home del root es /root. En el caso este estamos viendo el directorio actual que es el home de un usuario distinto del cual nosotros estamos trabajando. ¿Cómo se usa sudo? En general sudo podemos ejecutar comandos con privilegios de root pero sin necesidad de serlo. Cuando ejecutamos el comando sudo, en general nos va a pedir nuestra contraseña de usuario común, sin necesidad de que sepamos la contraseña al root, lo cual es muy útil y muy flexible a nivel de configuración y administración del sistema operativo para los sysadmins, ya que nos permite darle privilegios a otros administradores sobre ciertos comandos, incluso no todos los comandos privilegiados del sistema, con sus propias passwords de usuario. Esto se configura a través de un archivo que se denomina sudoers dentro del directorio /etc y solamente puede llegar a hacerlo el root o un usuario que ya posea privilegios completos en el sistema utilizando el comando sudo. Esto es un ejemplo de uso del comando sudo. Estamos trabajando como usuario común. El comando echo simplemente muestra un mensaje por pantalla. Ese mensaje lo muestra como si fuésemos el usuario root, o sea, los privilegios son los del usuario root. Si ese comando fuera un comando de instalación de una aplicación o de la actualización del sistema operativo, también nos mostraría su ejecución como usuario root. Y como vemos, no hemos cambiado a la terminal de un root, simplemente volvemos a nuestro prompt de usuario común. Algunas consideraciones
a tener en cuenta con los manejos de sudo y de privilegios. Para usar sudo requisito, como dijimos, que previamente algún usuario root o el primer usuario que tenga sudo en el sistema nos haya habilitado para poder ejecutarlo. Si no, un usuario común por defecto no va a poder correr aplicaciones como si fuese el root utilizando el sudo. Si no, el usuario con su propia contraseña ya sería automáticamente un super usuario o un administrador del sistema. Sudo es mucho más flexible y facilita la administración de sistemas Linux, por lo que dijimos de poder darle a un usuario cualquiera ciertos privilegios elevados sobre ciertos comandos sin necesidad de pasarle la contraseña del superusuario. Y por último, muchas distribuciones desactivan la cuenta del superusuario del sistema o la cuenta del root, de modo que la única forma de ejecutar comandos privilegiados es a través del sudo. Como dijimos, uno instala un Ubuntu, por ejemplo, y el único usuario, el primer usuario que se crea durante la instalación del Ubuntu tiene sudo para todos los comandos privilegiados y con su contraseña de usuario puede hacer cualquier cosa en el sistema, incluso darle configuraciones de sudo a otros usuarios del sistema operativo. Veamos ahora algunos ejemplos particulares de este uso. Aquí vemos en esta terminal de usuario que estamos trabajando con privilegios de un usuario común. En este caso soy Diego, trabajando en mi computadora Cryptos. Veo que estoy trabajando en mi directorio local y tenemos el signo pesos que indica que estamos trabajando como usuarios comunes. Por ejemplo, veamos con el comando pwd print working directory, nos permite ver en qué directorio estamos trabajando. Ahí vemos que se cumple, que estamos trabajando en el directorio local de usuario. Pasémonos a un directorio distinto, vemos que cambia el directorio que nos muestra el prompt. Volvamos a nuestro directorio de usuarios. Veamos, por ejemplo, cómo podemos pasar a una cuenta de root. En este caso, voy a tipear la contraseña de superusuario y pasamos directamente a la cuenta de root en este sistema operativo Linux. Vemos que ese es el directorio en el cual estamos parados. Por supuesto, es el mismo directorio de recién, no hemos cambiado de directorio. Lo único que cambiamos es el usuario y como no es el directorio home de ese usuario, nos muestra en el directorio actual. Vemos la modilla o el símbolo numeral que nos indica que estamos trabajando como superusuarios en el sistema. Todos los comandos que nosotros ejecutemos aquí van a correr con privilegios de superusuario dentro del sistema operativo. Con exit podemos salir de esa terminal. Ahora, por ejemplo, yo puedo correr este comando como si fuese el root. En este caso no se ve la diferencia, no me ha pedido ninguna contraseña porque yo a través del archivo sudoers he inhabilitado la petición de contraseñas para mi usuario particular. Yo puedo correr comandos privilegiados con el comando sudo sin necesidad de colocar la password. No es la configuración por defecto, pero se puede tunear, se puede adaptar a cada uno de los casos particulares. Veamos algunos ejemplos en los cuales sí requerimos este tipo de acceso a una terminal privilegiada, o por lo menos para ver el alcance que tenemos nosotros con los comandos que estamos ejecutando. Por ejemplo, si nosotros tipeamos el comando ID nos muestra qué usuarios somos y con qué privilegios estamos trabajando. Más adelante hablaremos sobre usuarios, en este caso el UID 1000 hace referencia a que estamos trabajando como usuario 1000. El usuario 1000 en realidad soy yo, mi usuario común. En muchas distribuciones el identificador de usuario en el sistema inicia desde el 1000 en adelante o desde el 500 en adelante, dependiendo de la distribución. Lo interesante es que este usuario es un usuario común dentro del sistema operativo. Veamos lo siguiente. ¿Qué diferencia tenemos entre este comando y el comando anterior? El comando es ID y es el mismo. La diferencia es que la segunda vez que yo ejecuté el comando, acá me muestra que el usuario que está trabajando, que ejecutó ese comando, es el root. Sin entrar demasiado en detalles sobre los UIDs, los números de identificación de usuario y los nombres de usuarios,
es simplemente para ver que yo en este caso, sin comando su ni sudo, ejecuté un comando particular y veo que se está ejecutando con privilegios de un usuario común. Mientras que cuando lo ejecuto con sudo, veo que el identificador o el ID, el comando que me dice qué usuario soy, ejecutando ese comando en ese momento, me dice que soy el usuario root. Ahí se ve un poco la diferencia. Es lo mismo que si yo hubiera hecho esto. Pasamos a una cuenta de root y tipeamos el comando ID. Vemos que somos root. En el caso de recién, yo ejecuté ese comando como si fuera el root sin necesidad de salirme de una terminal de usuario común. En el caso de que quisiéramos pasarnos directamente a una terminal de root, lo cual no es recomendable tampoco, porque podemos llegar a cometer errores y más cuando estamos aprendiendo. Si yo quisiera pasarme directamente a una terminal de root y no conozco la password de root, pero sí tengo privilegios de sudo en el sistema, podría ejecutar el comando su, pero ejecutándolo como si fuera el superusuario. Automáticamente va a pedirme, en la mayor parte de los casos, mi contraseña de usuario común. Y en este caso, pasamos a una terminal o a un intérprete de comandos de root. En este caso estamos trabajando con bash. Nuevamente, con exit salimos de esta terminal del root. Más adelante hablaremos sobre algunos otros comandos interesantes en el sistema.